Buenas a todos. En este vídeo vamos a explicar algo que se sale fuera de lo habitual de este canal, pero creo que es interesante y ya por el título podéis ver a qué me refiero. El fundamento va a ser cómo llegar al éxito de un proyecto personal, como este por ejemplo. No significa que viendo este vídeo vas a conseguir algo así, o igual te pasas de largo y alcanzas mucho más que esto, que también es posible. Quiero mostrar yo mi experiencia personal de cómo llegué a esto de la nada, y es real, partí de la nada. Así que espero que os sirva de ayuda y os sirva para poder extrapolar a cualquier proyecto vuestro, ya sea de electrónica o de cualquier otra cosa en vuestra vida. ¿Veis aquí? He elegido esto y no ha sido al azar. Unas cajas. ¡Incredible! Diréis, ¿qué tendrá que ver las cajas con el proyecto? Pues os voy a decir. En estas dos cajas está el por qué se ha llegado aquí. Wow. Y en esta caja, el cómo se ha llegado. Wow. O sea, la herramienta. Aquí tenemos la herramienta y aquí tenemos el camino. Antes de seguir, vamos a hacer lo que sea muy visual y veáis a lo que me refiero exactamente. Vamos a abrir esta caja. En esta caja, qué cosa milagrosa guardará ahí. Pues ahora veréis el milagro que había aquí para poder llegar al resultado que hemos visto antes. Oh my God. Todo esto, esta caja, engloba las carcasas de la flash jar. Y todo esto son los fracasos para llegar al éxito. Decenas y decenas y decenas y decenas de pruebas y ensayos hasta llegar, pues mira, por ejemplo, ya aquí tenemos una que ya era un éxito. Pruebas, aquí tenemos fracasos. Aquí no tenemos nada porque también hacíamos prototipos previos. Para el que no haya entrado nunca en este canal, nos estamos refiriendo a un cartucho de MSX. Estos son carcasas que engloban un circuito impreso y una electrónica. Esto, pues bueno, pues aquí hay dos tipos de tecnología de impresión 3D. Tipo de inyección por plástico. Este tipo es de plástico ABS. Y aquí tenemos modelos, partidos, rotos, hechos polvo. Que esto era por resina. Fallos había miles. Y ya podéis ver que todo esto, pues aparte del coste económico, también tiene un coste personal. Y esto es lo que se ha de superar. El tiempo, el esfuerzo, y veis que no llegáis al éxito. Todo esto son fracasos. El éxito de todo proyecto personal es no dejarlo. Básicamente. Y aquí tenéis la prueba de todo esto, a llegar a un resultado definitivo, que vamos, es inmejorable. ¿Lo veis? Y voy a poner otro ejemplo, porque hemos dicho que había tres cajas. Vamos a limpiar esto un poco. Los fracasos de Akillax. Bueno, ese es mi nick en el mundo virtual. Y tenemos esta caja. Pues aquí hay otra parte grande del camino. Os vamos a mostrarlo. Oh my God. Aquí podéis ver. Pues ya hemos dicho antes que la flash jar se componía de una carcasa y un circuito electrónico. Pues aquí tenéis el fracaso del circuito electrónico. Decenas, decenas y decenas de placas que fueron un fracaso. Y no por ello abandoné. También es cierto de que tuve la increíble suerte, el primer prototipo ya así definitivo de esta placa, la primera versión, la 1.0, lo básico, cuando la probé por primera vez, pues llegó a funcionar. No funcionó perfecto, pero sí que me permitió dar el paso grande, que era pasar de un prototipo a una versión definitiva. Aunque después ya podéis ver que tanto para el montaje, como errores de diseño, como muchas otras cosas que te vas encontrando por el camino, pues fueron un fracaso. Y aquí los tenéis, fracasos. Solo he querido, pues bueno, pues dar un ejemplo de que no todo se consigue a la primera y que el éxito, pues tampoco, ya sea el éxito personal, porque en mi caso para mí ha sido algo muy gratificante a nivel personal, pero claro, esa gratificación se consigue después de llegar a todos estos fracasos y la verdad es que te crea desengaño y te da muchas veces las ganas de tirar la toalla. Y este proyecto tiene un tercer elemento, que es la programación de la FPGA. Si esto os ha parecido impresionante, la de código desechado que ha habido, o sea, código inútil, código que ha sido un fracaso y todo eso, pues no lo podéis ni imaginar. Esto se le llaman 10 años de proyecto, ni más ni menos, 10 años. Si tú a cualquier cosa le echas 10 años, pues llegas a algo, seguro que llegas a algo. Yo partí de la nada, o sea, yo no sabía programar FPGAs. Eso sí que es cierto de que tengo una carrera y que eso ayuda mucho, pero yo de FPGAs no tenía ni idea. Quería hacer este vídeo para que lo veáis de forma visual. Ahora vamos a recoger todo esto, vamos a cambiar el plano y vamos a enseñar la tercera caja que hemos dicho, la caja blanca, que es lo que nos ha llegado a impulsar. Y bueno, no vamos a contar más, vamos a enseñarla. Pues aquí estamos, después de todo ese desorden, tenemos esta caja, que es pues lo que nos permite, como cualquier otro proyecto, empezar básicamente. ¿Y cómo empezamos?
Pues no empezamos por el tejado, no empezamos por lo que hemos visto antes. De hecho, toda esa basura que habéis visto no se hizo en el principio, se hizo en los últimos años ya de la fase del proyecto final. Para empezar, no se debe empezar por lo alto, se debe empezar por lo más bajo posible. ¿Y qué es lo más bajo posible? Repito que esto es un ejemplo solamente y que es un ejemplo de un circuito electrónico, pero que puede extrapolarse a cualquier cosa. Pues lo más bajo posible es no hacer todo el proyecto de golpe y probar. Lo más bajo posible es pues lo que saco de esta caja. Una placa prototipo que ni está hecha por mí, en el cual podemos empezar a hacer el inicio de nuestro proyecto y ver si puede avanzar, si somos capaces, tenemos capacidades o no. Esta placa, que viene hecha, es un prototipo económico, no sé si cuesta 20 y pico euros, 30 y pico. Con eso y con 4 cables, una fuente de alimentación, un programador, etcétera, podemos iniciar las bases de nuestro proyecto. ¿Seremos capaces de alcanzarlo? ¿Seremos capaces de continuar? Pues sí, aquí con esta placa, y bueno, después le añadí otra placa, ya puedes, que tienes capacidades y que puedes aprender, pues vas haciéndolo cada vez más grande. Nos permite iniciar un proyecto de programación, un proyecto de aprendizaje para iniciar los primeros pasos. Y con toda esta lata que os estoy dando, pues diréis, ¿cómo llegar al éxito? También puede llegar al fracaso. Sí, cierto es. Si llegas al fracaso, si dices, hostia, no puedo, te quedas aquí. El coste es mínimo y algo habrás aprendido. Te puede servir para un futuro proyecto. Lo importante, antes de esto, es poner las bases. No solamente en qué consiste el proyecto, es decir, mira, voy a hacer algo que haga algo o voy a hacer algo para montar no sé qué. Sí, eso es importante, pero hay algo más importante. Es tu objetivo final. ¿Qué vas a sacar con esto? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Yo en mi caso, en mi ejemplo, yo ya tenía claro que el dinero no iba a ser. Sí que me gustaría, y bueno, al final parece que lo he conseguido, que esto pues se autocostease. Sí, a eso sí que he llegado. Que ese era mi objetivo, o sea, uno de los objetivos era ese, intentar no perder dinero. Tampoco ganarlo, lo tenía claro. Y ahí estaba mi límite, y es importante, porque muchos proyectos van al fracaso porque no te marcas esos límites. Por ejemplo, en este caso, si tú quieres ganar dinero con esto, primero mira el sector donde vas. Es un sector muy reducido porque es el mundo retro, pero es en un equipo concreto, y el público potencial es pequeño. Ya para empezar, eso te haría descartar cualquier proyecto de este tipo para poder ganar dinero. O sea, no te puedes montar nada serio con esto. Entonces ahí eso es lo primero que debes analizar. ¿Qué objetivo quieres tú con esto? Mi objetivo era claro, era un proyecto personal. Y de hecho sigue siéndolo. Después de esto, lo siguiente que tenemos que mirar es el tiempo que le vamos a dedicar. ¿A qué estamos dispuestos? ¿A largo plazo? ¿A corto plazo? ¿A medio plazo? ¿Cuándo queremos los resultados? En mi caso, pues los resultados no tenía prisa. Como era un proyecto personal, me daba igual. Es importante definir esto también, pues marcar unos plazos. Y por último, el beneficio. Pues lo dicho, si es un beneficio económico, pues si lo que quieres decantarte es por eso, analizar el potencial del cliente final, analizar el mercado. Si tu objetivo no es ese, que por ejemplo es un proyecto personal, que quieres aprender, quieres cubrir algo de tu hobby, pues te puede servir. He conseguido también un conocimiento, que eso no me va a quitar nadie, y un coste relativamente económico. Quería hacer este vídeo para mostrar pues mi experiencia de cómo llegar al éxito en un proyecto personal. Se podría, ya lo he dicho antes, se puede extrapolar esto a cualquier parte del proyecto, cualquier cosa que no tenga que ver con esta temática, etcétera, etcétera. Yo creo que estas son las bases. Hagamos un resumen. ¿Qué quiero? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es mi objetivo? Si es económico, si es personal. Si fuese económico, tienes que analizar el futuro mercado potencial, y si es personal, pues lo mismo, pero a nivel hobby. Después, tus metas, tus alcances, tus límites. Empiezas con algo pequeño, de bajo coste, y ahí te autoevalúas. Si sigues, empiezas a hacer prototipos hasta alcanzar algo viable y que empiece a cubrir tu objetivo. Y por último, ejecutarlo, expresarlo y dar conocimiento de ello. Son esos pasos. Y no quiero extenderme más. Sé que hay muchos vídeos de marketing, de miles de cosas, mucho mejores que esta. Pero he querido dar mi punto de vista, mi punto de conocimiento sobre una experiencia real que he tenido, y han sido 10 años de proyecto hasta llegar a un objetivo. En mi canal faltaba algo así, que la gente supiera. Pues sin nada más que decir, pues yo creo que ya vamos a acabar, y como conclusión final, pues no dejéis vuestros proyectos, tirar para adelante. Si son personales, siempre vais a alcanzar conocimiento. Y si son económicos, pues bueno, ahí está el riesgo, y eso ya cada uno ya sabe lo que hace. Pero en todo proyecto siempre se alcanza un conocimiento, y eso siempre te lo vas a llevar, tenga éxito o fracaso. Sin nada más, me despido y hasta la próxima. Adiós.